Hola a todos, bienvenidos al curso virtual de griego antiguo del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Mariana Franco y conmigo hoy van a ver un tema de morfología nominal, que son los adjetivos de primera clase. Antes de ir de lleno al tema, me gustaría recordar algunas cuestiones que son importantes para el estudio de los adjetivos de primera clase. Y esto tiene que ver, en primer lugar, con que el griego es una lengua flexiva. Por lo tanto, no solo los sustantivos, sino también los adjetivos y los pronombres declinan, es decir, que cambian la desinencia según la función sintáctica que cumplen. En videos anteriores con Gastón Prada y con Caterina Stripeikis vieron la primera y la segunda declinación, es decir, dos de las tres declinaciones que tiene el griego antiguo. Asimismo, vieron en esos videos que cada una de las declinaciones tenían una vocal temática determinada. En el caso de la segunda declinación, la vocal característica o la vocal temática era la ómicron, la cual ustedes podían encontrar en las formas del singular, en la forma nominativa y acusativa del masculino o femenino, y en la forma nominativa, vocativa y acusativa de los neutros. Si bien había unos pocos femeninos, la mayor parte eran masculinos y neutros. Por otro lado, tenemos la primera declinación, cuya vocal temática es la alfa. Y de hecho, ustedes habían visto que había tres modelos: el de alfa pura, el de alfa impura y el de eta. Estas disinencias vamos a tener que tenerlas en cuenta a la hora de declinar los adjetivos. La cuestión es cómo saber cuáles son los adjetivos que siguen estas declinaciones. Bueno, básicamente los adjetivos en griego siguen las distintas declinaciones. Y de hecho, los adjetivos se organizan en tres clases o tres grupos si no contamos los irregulares. Lo que estamos viendo hoy va a ser justamente los adjetivos de primera clase. Según la clase, se sigue una u otra declinación. Entonces, lo que hace a los adjetivos de primera clase o del primer grupo es que siguen la primera y la segunda declinación. De ahí que tuviéramos que revisar la primera y la segunda declinación antes. Dentro de esta clase tenemos tres modelos diferenciados según la forma del femenino. Por un lado, tenemos los que tienen el femenino en alfa pura, con las desinencias de nominativo singular, os, a, on, y el ejemplo que vamos a ver es dikaios, dikaia, dikaion. Después tenemos los que tienen femenino en eta, con las desinencias os, e, on, y el ejemplo que vamos a ver es agazos, agacé, agazón. Y por último, vamos a ver los que tienen el femenino que es igual al masculino, es decir, no son de tres terminaciones, sino de dos terminaciones. Os para el femenino y masculino y on para el neutro. Y el ejemplo que vamos a ver es adicos, adicon. A menudo estos adjetivos son compuestos o están formados con una alfa privativa, como es el caso de adicos, adicon, que tiene dique, que es justicia, y esta alfa privativa, que quiere decir sin, es decir, sin justicia es injusto. Entonces, a excepción de los adjetivos de dos terminaciones como adicos, adicon, la regla es la siguiente. Las formas masculinas y neutras van a seguir la segunda declinación, mientras que las formas femeninas van a seguir la primera declinación. Pasemos entonces al primer modelo con femenino en alfa pura. Si vamos al singular masculino, que sigue la segunda declinación, como dijimos recién, el nominativo es dikaios, el vocativo es dikaie, el genitivo es dikaiu, el dativo es dikaio y el acusativo es dikaion. Yendo al plural, el nominativo es dikaioi, el vocativo es dikaioi, el genitivo es dikaion, el dativo es dikaiois y el acusativo es dikaius. Si vamos al neutro, que también sigue la segunda declinación, el nominativo, vocativo y acusativo singular es dikaion, el genitivo es dikaiu y el dativo es dikaio. Y el neutro plural, el nominativo, vocativo y acusativo plural, entonces es dikaia, el genitivo es dikaion y el dativo es dikaiois.
Ahora vamos al femenino que sigue la primera. Tenemos dikaya. Esa alfa final es una alfa larga, por eso se corre el acento, una sílaba. El vocativo es igual, dikaya, el genitivo es dikayas, el dativo es dikaya y el acusativo es dikayam. Vamos al femenino plural. El nominativo es dikayai, el vocativo es dikayai, el genitivo es dikayon, el dativo es dikayais y el acusativo es dikayas. Ahora bien, me podrían llegar a decir que hay un par de cosas desde el punto de vista de la acentuación de los femeninos que les suenan raro. Lo cierto es que en líneas generales los adjetivos siguen las mismas reglas de acentuación que los sustantivos. Ahora bien, los femeninos tienen un par de reglitas distintas con respecto a los sustantivos de primera declinación. En primer lugar, la alfa del nominativo singular es siempre larga. De ahí, ya les dije que hay una diferencia de acentuación con respecto al masculino. Tenemos dikaios, dikaya, ¿sí? Por otro lado, el diptongo ai del nominativo plural es considerado breve y adopta la misma acentuación que el masculino. Entonces tenemos dikaioi y tenemos dikaiai. Y por último, el genitivo plural, que también sigue la acentuación del masculino y del neutro por analogía. Nosotros estábamos acostumbrados a ver un circunflejo sobre una omega con ñu, ¿se acuerdan? En cambio, acá tenemos dikaion, ¿sí? En lugar de dikaion, que es lo que habríamos esperado. Ahora vamos al segundo modelo, que es el modelo en eta, os, om. El masculino sigue las mismas reglas que el anterior, agazos, agafé, agazú, agazó, agazón. Después tenemos en el plural agazoi, agazoi, agazón, agazois, agazús. El neutro pasa lo mismo, sigue también las segunda declinaciones, así que tenemos agazón, agazón, agazú, agazó, agazón. Y en el plural es agazá, agazá, agazón, agazois, agazá. Ahora bien, el femenino que sigue la primera declinación, en el singular va a tener formas con eta. Entonces tenemos el nominativo agafé, el vocativo agafé, el genitivo agafés, el dativo agafé y el acusativo agafén. Cuando vayamos al plural va a ser igual que la primera declinación que teníamos. Teníamos la vocal eta en el singular y cuando íbamos al plural de nuevo encontrábamos las mismas terminaciones que en todos los modelos. Entonces tenemos nominativo agazai, vocativo agazai, genitivo agazón, dativo agazais y acusativo agazá. Por último, me gustaría hacer una aclaración de índole sintáctica. Y tiene que ver con la concordancia. Los adjetivos concuerdan con el sustantivo que acompañan como atributos en género y número, pero no necesariamente en declinación. Eso lo podemos ver claramente en este sintagma nominal G, agafé, jodós, el buen camino. Jodós es un sustantivo de la segunda declinación, tal como lo podemos ver por la desinencia os. Y sabemos que es femenino por el artículo G. Ahora bien, el adjetivo que lo está acompañando es agafé. Agafé concuerda en género con jodós porque es femenino, tiene una forma femenina. Es singular porque jodós es singular, pero cuando lo tengan que declinar en un ejercicio que se llama declinación conjunta, por ejemplo, jodós lo van a declinar por la segunda declinación, que es a la que pertenece, y agafé lo van a tener que declinar por la primera declinación. ¿Por qué? Porque es un adjetivo de primer grupo, de primera clase, femenino. Entonces, como para resumir, en este video vimos cómo declinaban los adjetivos de primera clase y cómo se necesita manejar la primera y la segunda declinación para hacerlo. En segundo lugar, vimos que los adjetivos que tienen tres formas en los nominativos, por ejemplo, os,
on, os, a, on. ¿Sí? Los masculinos y los neutros siguen la segunda declinación y los femeninos siguen la primera. En cambio, los adjetivos de dos terminaciones, os, on, siguen todos la segunda declinación. Por último, vimos una cuestión de concordancia que tiene que ver con que los adjetivos concuerdan en género y número con el sustantivo, pero no necesariamente en la declinación. Este ha sido un video para el curso de griego antiguo del doctor Daniel Torres. Mi nombre es Mariana Franco y espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por escuchar. Chau, chau.